Volvemos al recinto de Expo Pro Barranquilla 2024, donde estamos inspirando, estamos generando acciones que impulsan el desarrollo económico y social de la región. Aquí en nuestros micrófonos de Uninorte FM Stereo tenemos más invitados que por supuesto están poniéndonos al día con todo lo que traen a este Expo Pro Barranquilla. Lina, ¿de quién se trata? Claro que sí, bueno, ahora vamos a conversar con una persona que también propicia conversaciones interesantes. Se trata de Jorge Bedoya, director de Ajá Hey Podcast, y hoy él hace parte de la programación de Expo Pro Barranquilla porque a eso de las 4:50 de la tarde estará conversando con los líderes de nuestra ciudad y de la región. Se trata, por supuesto, del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y del gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa. Su podcast se titula Liderazgo en Acción. Pero también quiero saludar especialmente a Pilar Palacio, María del Pilar Palacio, quien también se suma a nuestra mesa de trabajo. Ella es directora de Comunicaciones y Relaciones Públicas de Uninorte y ella nos acompañará en esta conversación. ¿Cómo estás, Pili? Lina, Gise, muchas gracias. Jorge, bienvenido. Hola a todos. Qué chévere estar aquí sentados ahora de este lado del micrófono. ¿Cómo se siente? Chévere, es intimidante, un poquito. Bueno, estás sintiendo lo que tú haces sentir en tus entrevistas. Sí, un poco, especialmente porque me tenían como con este mood de la música que estaban poniendo antes y yo dije 2 canciones más y sírvelo. Así que... Jorge, cuéntanos un poco cómo va a ser esa puesta en escena con alcalde y gobernador en Expo Pro Barranquilla hoy. Esa es una muy buena pregunta. Nuestro podcast por lo general lo que trata es aislar un poco los medios tradicionales, no porque no nos gusten los medios tradicionales, sino es porque es toda una experiencia, ¿no? Cuando estamos encerrados en el estudio donde grabamos y donde hacemos Ajá, digamos que es casi que un vacuum, como dicen, o sea, todo queda en ese momento y logramos generar un espacio muy personal y es precisamente lo que buscamos dentro de Ajá el podcast, ¿no? Conocer a la persona detrás del personaje y eso es lo que vamos a hacer en la tarde de hoy desde el recinto aquí en el cierre de Pro Barranquilla, ¿no? Es lo que buscar quiénes las personas detrás de estos líderes que nos acompañan por tercera vez, digamos, tanto en gobernación como en alcaldía y conocer un poco más de las razones de quiénes son ellos como seres humanos y cuáles son sus gustos y sus cosas. Jorge, ¿cómo se trabaja un poco esa exploración anterior que haces de ese personaje para después llegar a lo que vamos a ver hoy? ¿Cómo has hecho esa investigación de los personajes de hoy? Es fácil, lo que pasa es que yo creo que la gran mayoría de la gente se queda con lo que ve, ¿no? Con lo primero que ve y juzga. Y el podcast nace a partir de eso. En verdad tenemos más en común que cosas que nos diferencian. Y también las diferencias están ok, no pasa nada, ¿no? O sea, podemos tener equipos de fútbol que nos gustan o tenemos posiciones distintas con respecto a la comida, con respecto a una serie, pero en el fondo siempre hay un elemento en común y yo creo que la gran mayoría de la gente no se molesta en conocer las cosas chéveres que hay detrás de cualquier ser humano, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros buscamos, son situaciones del común. Ok, o sea, ¿quién no ha discutido con su pareja o con la gente que vive con respecto a la temperatura del aire acondicionado en la casa? ¿Verdad? O dejar una toalla mojada encima de la cama. O sea, son situaciones que se pueden dar conversaciones en común. Entonces, eso es lo que te muestra el lado humano de la persona, pese al rol que tengas, no importa si estás vinculado al gobierno, si eres militar, si eres artista. Hay muchos elementos que en verdad nos conectan. Uno simplemente en el imaginario colectivo de pronto ve que hay una distancia, pero es bacano también conocer quién es detrás del personaje. Bueno, vamos a preguntar ahora quién es Jorge. Bueno, yo soy abogado, yo me dedico a la industria del entretenimiento interactivo, trabajo con una firma de Estados Unidos, representamos compañías de videojuegos. Yo sé, mi vida es un poco pintoresca en ese sentido, ¿no? Es como que videojuegos, Colombia, pero sí, tenemos una industria súper bacana y trabajamos a nivel internacional y digamos que mi proyecto serio de lado es el podcast, ¿no? Y hacer contenido audiovisual. Mi esposa también tiene un podcast, se llama Mamás en el Backstage. Y lo que buscamos es eso, es chévere hablar con la gente y conocer un poco más. Y Ajá es, digamos, mi bebé serio que le trabajo con toda por mostrar gente increíble del Caribe y gente que visita también el Caribe, ¿no? Que nos visita en nuestra ciudad. Por eso es que no viajamos a hacer el podcast, sino tú ven. Como cuando haces un asado en tu casa, ¿no? Claro. Como tú conoces dónde están las cosas, tú le quieres brindar la experiencia a tu casa, ¿no? No quieres ir como uno, sí, yo te cocino en tu casa, pero no va a ser lo mismo. ¿Ya? Entonces, y en esta exploración personal, ¿has tenido algún personaje retador para llegar, digamos, al fondo y
ir quitándole esas capas para conocerlo realmente. Sí, o sea, hay gente que definitivamente no da bola, o sea, pero está bien y uno lo respeta porque hay gente que entra en la dinámica. Entonces, si tú quieres entrar en el juego, o sea, para jugar se necesitan 2 personas, ¿no? Y al final, una de las cosas que uno también tiene que determinar es, bueno, ¿hasta qué punto puedo llegar con esta persona? Si no te quiere conocer, es la misma cosa como sentarte en una fiesta al lado de una persona. Puedes tener la conversación más amena de tu vida o puedes tener una conversación no tan chévere. O sea, y eso pasa. No hay personajes en particulares, simplemente son las vivencias que a veces he tenido de personas que de pronto no quieren compartir tanto, sin embargo la pasan bien en el podcast, la experiencia es buena, hablamos de lo que sí están cómodos hablando y sale. Pero, o sea, no quiero decir que son los episodios más aburridos, guiño de ojo, no entiendo. Pero pasa a veces. Ajá. Uno cuando está de este lado de los micrófonos termina siendo una especie también como de antropólogo y termina viendo unos panoramas. Con Lina nosotros hacemos un programa diariamente que termina en unos podcasts que son de radio, distinto al podcast nativo. Y terminamos viendo nuestro entorno, que es la Universidad del Norte, lo conocemos, vemos que más. En el caso tuyo, ajá, hey, es una frase que está hablando de Barranquilla, sí, ¿verdad? Y bueno, tú hablabas del Caribe un poco. ¿Qué ves tú? ¿Cómo sientes ese barranquillero que seguramente tiene distintas aristas? Yo creo que ajá es la manera como nosotros siempre nos saludamos. O sea, es la manera y a veces nos toca explicar mucho el ajá, ¿no? Nos ha pasado, pero ¿qué es ajá? Exactamente, ajá puede ser muchas vainas, pero el ajá es la manera como tú saludas, le llamas la atención a una persona, puede ser cualquier manera, o sea, indiferentemente de dónde pertenezca. Y ese es el saludo más quillero que hay. También, pues, ajá, hay una de las vainas que nosotros vemos es tratamos de conectar con muchos de los barranquilleros que están por fuera de Barranquilla. Una de las cosas que me di cuenta, tuve la oportunidad de trabajar brevemente con Telecaribe y era que la gente que más estaba pendiente de Telecaribe en el canal de YouTube era la gente que estaba por fuera. Claro. Y entonces me acuerdo, hasta mis primas me decían, ¿tú no viste en Telecaribe esta cosa? Y realmente, pues, el barranquillero no muchos consumimos Telecaribe, o sea, escasamente televisión, pero mucha gente sí está pendiente de eso. Y dije, hey, qué bacano poder contarle a esa gente qué hay, quiénes son las personas, cómo están las cosas, cómo está la cuadra, cómo están tus amigos, que están a nivel profesional, cuáles son los retos, cuáles son los chistes, qué son las cosas. O sea, llevarles un poquito de su casa a donde estén. Hombre, y ojalá con ganas de volver, ¿no? Y si no pueden volver, así sea de vacaciones. Claro. Bueno, tú hoy tienes el reto de abordar a dos personajes que, como bien lo mencionaste, han estado 3 veces en la administración, digamos, uno siente que los conoce, claro, pero como tu abordaje es distinto, es desde otra perspectiva. Cuéntame qué has estudiado de estos personajes que tú dices, quiero conectar por ahí, y que quizá la gente no sabe que Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, es así, tiene estos hobbies, estas pasiones por fuera de lo que conocemos o el gobernador. Lo que pasa es que vamos más a una conversación que a una entrevista. Y eso es lo importante, digamos, de diferenciar del podcast. Entonces, cuando la gente se sienta conmigo, yo le digo, esto es una conversación entre tú y yo. O sea, si tú no quieres hablar, no hablamos. ¿Sí me explico? Pero al final, obvio, si uno tiene sus ayudas y datos y cosas y preguntas que saben que los van a activar a conocer esa persona. En el caso de ellos, yo sí quiero conocer las razones por las cuales y los retos que tienen que enfrentar como cualquier líder, especialmente cuando estás al frente de una tercera administración. O sea, hay gente como que, ¿por qué no te fuiste cuando estabas ganando y te quedaste así en vez de volver a ponerte otra vez a prueba? Son 4 años duros donde, digamos, la comunicación, la prensa está pendiente de todo lo que hagas, o sea, indistintamente de quién esté en el gobierno nacional o de lo que esté sucediendo. Es una prueba dura, es una tensión la que viven los servidores públicos y los gobernantes. Ese es su trabajo, no hay nada que hacer. Pero sí quiero conocer, bueno, y cómo manejan esto, cómo manejan esa situación, sin nombrar un problema, simplemente es ustedes como personas cómo lo hacen. Entonces, estoy seguro que puedo llegar a esa fibra, decir, oye, sí, yo cómo lo hago. ¿Ya? Y obviamente poner humor y un poquito de sátira y cosas así por el estilo. Al final del podcast tenemos una sección que se llama The Final 8 o las 8 finales, que son 8 preguntas que hacemos que no están para nada relacionadas con el podcast, pero para nada, y son cosas súper random. O sea, es como que tú crees que el perro caliente es un sándwich. ¿Se le echa piña o no se le echa piña a la pizza? Exacto, cosas así, y podemos discutirlo, pero son discusiones de personas. Ahí no importa si estuviste en el sector público, si eres gobernador, si eres alcalde, porque al final somos tú y yo discutiendo eso. O sea, últimamente estamos discutiendo si al chuzo de granado se le echa salsa rosada o si
O si eres una persona ordinaria, ¿qué haces? Sí, como eso no se hace, entonces vayas así por el estilo. Jorge, tú en esta conversación nos has contado que eres abogado, Sí. y además te dedicas a la industria del entretenimiento, Claro. pero además enseñas. Sí. Cuéntanos un poco esa faceta del aula de clase. Ok, una de las cosas favoritas que hago en las noches es, soy profesor catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad del Norte. Y doy una cátedra que se llama Derecho del Medio del Entretenimiento Interactivo. Llevo 10 años dando cátedra. Antes empecé con Derecho Marítimo, también di Derecho Industria de la Música y Derecho del Medio del Entretenimiento. Amo hacer eso. A veces también cuando abren el programa de marketing, un diplomado también con educación continuada, también doy esa parte. Entonces, como les decía ahorita, yo si bien no soy de la Universidad del Norte, sí soy, o sea, tengo mucho afecto por la universidad, ¿no? Que, o sea, siempre quiero que gane, le vaya muy bien y todo. Soy como un wannabe. Eres uninorteño. Sí, wannabe, como socio adherente. Algo así. Ajá. ¿Qué tal la experiencia de estar en el aula de clase? Dar clase es muy chévere. Ver la evolución de los alumnos es una cosa retadora. En 10 años puedo hablar de ver cómo ha cambiado la educación, veo cómo todas las herramientas que la universidad nos da, en verdad. O sea, ojalá el día alcanzase a tener más horas, digamos, para aprovechar tantas cosas que de verdad la universidad nos pone, digamos, a nuestra disposición a quienes estamos en la docencia, especialmente a quienes somos catedráticos, no dedicamos el tiempo completo a esto. Sin embargo, también vimos en tiempos retadores como en la pandemia, todo lo que pasó con la educación remota, todo ese tipo de cosas. Y yo creo que es interesante, digamos, jugarlo de las dos bandas, ¿no? Como estudiante uno de pronto puede tener una manera de ver las cosas, pero como profesor, y no en el oficio de la docencia, sino como profesor, o sea, como mi posición de enseñar, qué me puso la universidad, cómo estuvo la universidad para mí. Y lo lograron hacer de una manera, digamos, tan activa, tan interesante, que digamos que es una memoria plácida, no es un mal recuerdo la pandemia con respecto a la parte de la enseñanza, obvio, retador, obvio con el Zoom, que al final ya uno no lo quería ver más nunca. Para todos. Las pantallas oscuras, pero al nunca me sentí solo. Entonces eso es algo chévere y yo creo que la universidad tiene, o sea, nos brinda mucho, digamos, el decano Alberto Madero siempre es una persona que está empujando a que las cosas vayan mejor, a hacer las cosas, digamos, de una manera nueva, le apuesta mucho, digamos, al futuro. Entonces yo creo que es algo súper chévere y súper orgulloso de alguna manera ser parte de la Eres familia. parte Eso. de Soy- nuestra comunidad. Mientras que me sirva el carnet para entrar al parqueadero, yo me sigo sintiendo un norteño. Pues Jorge, te veremos esta tarde entonces en la expo, en esa conversación que va a Súper. estar muy interesante. No, bacanísimo. Y bueno, si nos están escuchando, suscríbanse a Jai el podcast. Está en YouTube, está en Spotify, estamos en TikTok, en Instagram. Es súper bacano, es súper chévere, es súper relajado. Lo pueden escuchar mientras trabajan o mientras pretenden trabajar. Ajá, y vamos a escucharte. Firme como el flan. Y Vale, aquí muchísimas tienen que gracias. seguir la playlist que vamos a sacar de Expo Pro Barranquilla, pero pueden dar un saltico a... Ajá. Ajá. Vale. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros vamos a seguir con un nuevo set musical y volvemos con más invitados.